El tema del narcisismo sigue siendo algo que mucha gente desconoce, en especial cuando se trata de padres o madres narcisistas. Y a lo largo de ese camino, mucha gente en tu proceso te puede llenar de consejos que no harían más que hundirte en esta situación y perjudicar o complicar las cosas. Hoy vamos a hablar cuáles son esos consejos perjudiciales que podrías dar o recibir si eres un hijo de un narcisista. Vamos a hablar por qué son tan contraproducentes y cómo podemos revertir estos consejos en sugerencias mucho más sanas y adecuadas para este tipo de casos. El primer consejo podríamos derivarlo en muchas frases o lo puedes escuchar de distintas maneras como: sé considerado, tenle paciencia, ayúdale a sanar sus traumas. Tu papá, mamá tuvo una infancia muy difícil, proviene de un hogar terrible, pobrecito. Su historia ha sido mucho peor que la tuya. Eres mala hija, mal hijo por no quererle ayudar. Lo tuyo no es nada en comparación a lo que le tocó a tu papá o mamá. Este es uno de los consejos más peligrosos y peores que podrías brindarle al hijo de un narcisista, ya que hace que la víctima se abandone a sí misma y ponga en riesgo todo su proceso solo porque el narcisista ha tenido traumas en su vida. Este tipo de consejo revictimiza a la persona que ha estado abusada por el narcisista desde hace tantos años. Entendamos por revictimización a toda aquella situación donde una víctima se ve forzada a repetir o revivir el sufrimiento, intensificando el daño contra su integridad, su autoestima, su salud física, mental y la vulneración de sus derechos. Entonces, de manera intencional o no, sí podríamos terminar revictimizando a una víctima de una situación de abuso, generando mayores complicaciones, a veces irreversibles. Centrándonos en el tema del narcisismo, este tipo de consejo perpetúa el legado narcisista, ya que aquí solamente se piensa o se centra en lo que siente o ha vivido el narcisista. Los traumas, la historia del narcisista y todo lo que haya vivido está por encima de los demás, mientras que tus propias heridas, tus traumas y tus problemas quedan invisibilizados o se minimizan. Todo esto pone el foco de atención en la falsa victimización de los narcisistas. Además, este patrón de engrandecer al narcisista y orbitar alrededor de sus dramas ha sido algo muy habitual, lastimosamente, en la historia y la vida de hijos de narcisistas, ya que desde siempre toda la familia ha hecho precisamente eso: sacrificar tu bienestar y tu salud mental a costa del narcisista, con tal de llevar la fiesta en paz y hacer como que aquí no pasa nada. Y este consejo no hace más que volverte a poner esa carga en tus hombros y seguirte hundiendo, seguirte haciendo responsable de una persona que nunca ha querido cambiar y de que tengas que seguir comportándote de una manera para agradarle mientras te abandonas a ti mismo y te olvidas de tu proceso. Bajo ningún motivo debemos permitir que nos hagan responsables de reparar a otros y mucho menos a nuestros padres. Eso es lo peor que podemos hacer. Tú no eres responsable de sanar, reparar, rehabilitar a tus padres. Por mucho amor que les tengas, sean o no sean narcisistas, tú no eres el responsable de eso. No nos corresponde a los hijos hacerles de terapeutas a los padres. No nos corresponde llenarles sus vacíos. Aparte de que nunca lo lograremos, nos romperemos en 1000 pedazos haciendo o intentando hacer eso. Tampoco debemos caer en la trampa de creer que los traumas de los demás o los problemas de los demás son mucho más graves que los nuestros. Obviamente puede que esto sea así, pero no debemos centrarnos en comparar las historias. El hecho de que tus padres u otras personas tengan historias graves o traumas profundos no significa que los tuyos no sean nada. Anular tu propia realidad puede llevar a que caigas en negación siguiendo estilos de vida
sea autodestructivos, disfuncionales o de autosabotaje. Porque como creemos que nuestro caso no es grave, seguimos inconscientes por la vida haciendo cosas que nos destruyen y nos lastiman. Pero a la vez no terminamos de entender por qué nuestra vida no cambia y por qué no somos felices. Igualmente, hasta que no tomemos conciencia de cómo ha sido nuestra historia, no podremos tampoco tomar responsabilidad de nuestro proceso de recuperación y ser perseverantes en ello. Además, si compramos el discurso de que nosotros debemos reparar a nuestros padres, esto no hará más que con el tiempo nos volvamos en adultos rescatadores o salvadores compulsivos, llevándonos a elegir o a seleccionar parejas, amistades o relaciones muy caóticas y necesitadas, donde podamos replicar ese modelo, desarrollando relaciones muy absorbentes y controladoras con la apariencia de ser útiles. El consejo más adecuado en estos casos sería alentar y permitir que el hijo del narcisista se pueda o se dé permiso de centrarse en sí mismo, que no esconda ni minimice sus propios traumas, sus heridas y su historia, no para regodearse en el dolor, sino para que pueda concentrarse en su proceso de recuperación. No censuremos el que, por más familia que seamos, una persona se vea obligada a tomar o a poner distancia entre personas que no las respetan, que no hay una relación sana. Entonces dejemos de culpar y latigar este tipo de cosas que son muy necesarias para poder sobrevivir y sanar. Permitamos que las víctimas puedan tomar un rol liberador en su propio proceso, y cuando una de esas cosas tiene que ser dejar de ayudarle o resolverle la vida a los demás, deberíamos también aplaudir eso, obviamente todo con mucho respeto. En este tipo de casos también el mejor consejo que podríamos recibir o dar es el de recordar la importancia de liberarnos de la culpa. Entre más culpa sientas, menos vas a centrarte en tu recuperación. Es como si te dijeras: si me enfoco en mí, si pienso en mí, estoy traicionando a papá o a mamá. Entonces no puedo pensar en mí, tengo que seguir enfocado y centrado, orbitando alrededor de estos padres narcisistas. Ese tipo de pensamiento es una trampa que te puede limitar y quedar atascado por mucho tiempo, y tu vida nunca va a cambiar. Recordemos constantemente, no es tu culpa que tengas padres narcisistas o disfuncionales. Cuando logremos liberarnos de esa culpa, y en especial de todas esas cargas que la sociedad nos pone, en especial a las hijas de madres narcisistas, allí ocurre un milagro de recuperación muy grande. Encontramos libertad y hacemos las paces con todas las decisiones que hayamos tenido que tomar para poder sanar. Tu padre o madre es responsable de su propia recuperación, incluso si el narcisista te ha dicho lo contrario. Incluso si en tu familia te han hecho el directamente responsable de agradar, obedecer y reparar a tu progenitor narcisista. Tu familia narcisista te ha plantado la creencia en tu psique que solo el narcisista importa y que no tienes derecho a centrarte en ti y a vivir tu vida. Entonces evita los consejos que te llevan a seguirte abandonando a ti mismo. En el caso de víctimas del abuso narcisista, la clave de la recuperación es que la persona aprenda a centrarse en sí misma, a volver, o tal vez por primera vez, ir a su propia vida y concentrarse en su proceso. Este tipo de consejo puede escucharse en frases como: trata de entenderle, pobrecito. Ayúdale, es tu madre, es tu padre. Ponte en tus zapatos, le ha tocado muy duro. Tenle paciencia. En la religión tal
nos llaman a perdonar, a tener misericordia y a dar la otra mejilla y cosas por el estilo. En cuanto a la religión, lo digo con mucho respeto, pero simplemente lo estamos encerrando en esta temática del narcisismo. Para poder entender este tipo de consejos o de frases que nos pueda decir la gente, es importante que entendamos o reconfiguremos qué es y qué no es la misericordia o la compasión. La compasión o la misericordia dentro de este contexto del narcisismo. Usualmente se explica que la compasión consiste en empatizar con alguien que está sufriendo y ayudarle a mitigar o a reducir su dolor o ayudarle a liberarse de la situación que le esté lastimando o le esté limitando. A pesar de que obviamente todo esto es muy loable, es bonito, es una gran virtud, este tipo de acciones son completamente perjudiciales para las víctimas del abuso narcisista. Una persona que ha sufrido el abuso narcisista de por sí ya es una persona hiper empática. Esto significa que desde siempre se han sentido culpables por sanar, por sonreír, por disfrutar, por poner límites, por decir que no, por ponerse como prioridad, etc. Dentro de la recuperación, este tipo de personas batallan constantemente con el sentirse una mala persona por empezar a pensar en ellos o a centrarse en ellos, por atender sus vacíos, sus heridas y por empezar a suplir sus propias necesidades. Esto sucede mucho en las hijas mujeres de madres narcisistas que han pasado muchos años siendo el foco receptor de todo el odio y la misoginia de sus propias madres. Han aprendido a vivir su vida orbitando alrededor de la mamá para no enojarla, para contentarla, para hacer lo que ella diga, para ser sus lacayas o sus sirvientas personales, etc. Esto obviamente también se ve en la familia entera. Consciente o inconscientemente, la familia también ha permitido que la madre relegue y descargue su ira en su hija o en sus hijas mujeres, y también ellas tienen que asumir todas esas tareas o roles que la madre inmadura, infantilizada, no quiere asumir en el hogar. Pero a la vez, muchas personas en la familia se pueden llegar a molestar y juzgar a esa hija cuando a esta le toca o desde siempre le tocó dirigir los quehaceres de la casa, la administración doméstica, cuidar de los hermanos, administrar las cosas y todas aquellas tareas que los demás le hacen la vista gorda porque no son las más agradables y favoritas de hacer. Lastimosamente, en la sociedad no está permitido y usualmente nadie quiere escuchar lo que un hijo de un narcisista ha tenido que soportar en todos los años de su infancia, de su vida, junto a un progenitor con este trastorno de personalidad. Además, son muchos los años de negación y prejuicios los que la misma familia tiene de la situación. Por mucho tiempo, las familias narcisistas culpan a las víctimas de la situación. En este caso del que estamos hablando de las mujeres, afirman y dan por sentado que el problema, es la hija por no agradar a su mamá. La hija es la defectuosa de que su mamá no la quiera y la odie. La madre, por ser madre, es la que está bien, es la que está en lo correcto y la que tiene el sartén por el mango. Por lo tanto, no solamente la madre goza de esa impunidad para juzgar y decir lo que quiera, sino que también puede seguir haciendo lo que se le antoje con su hija o con aquellos hijos a quienes tanto odia ambivalentemente. Y bueno, ¿quién le puede decir algo a ella? Pues porque es la mamá. Entonces, a la luz de todo este contexto, centrándonos en ese consejo fatal que nos pueden dar, cuando le dices al hijo de un narcisista que tenga compasión y misericordia de sus padres narcisistas, le estás volviendo a empujar al abismo del que él o ella está tratando de salir. Lo estás hundiendo para que sigan los eternos patrones familiares desde toda su infancia. En el caso de los narcisistas, la compasión, la empatía son aspectos que, si no los sabes manejar, serán contraproducentes y el daño podría ser irreversible.
imposible. La empatía, la compasión, estas personas tan empáticas son la carne para los tiburones narcisistas. Con este consejo seguimos promoviendo que las víctimas del abuso narcisista continúen en ese eterno carrusel de orbitar alrededor del narcisista y de andarse preocupando por una persona que en la vida va a tener interés por las necesidades y anhelos de sus hijos. Ni los ha tenido ni los va a tener. Entonces, el consejo más adecuado sería animar, validar y alentar a que la persona víctima del abuso narcisista siga manteniendo la empatía, pero que la aprenda a redireccionar hacia ella misma. Esto significa que aprenda a ponerse como prioridad, que también mire su historia y sea empática con lo que ha vivido, que se ponga en sus propios zapatos. Las personas que orbitan alrededor de narcisistas han abandonado su casa interior. Entonces, la persona al volver a esa casa pues está abandonada, está dejada y tiene que volver a reconstruir su vida. Entonces, es importante que aconsejemos o recibamos consejos que nos inviten a volver a mirar nuestra historia y a querer sanar desde la comprensión. Esto también implica que invitemos a la persona a que aprenda a regular su empatía. Es muy importante que dejemos de ser tan hiper mega empáticos. He conocido a personas que de verdad han sido exageradas en la empatía y terminan siendo gente que se deja abusar, se dejan utilizar, se dejan robar, dejan que las personas hagan lo que quieran con ellos, son fácilmente manipulables a las mentiras, a toda la influencia de personas inescrupulosas, porque son personas demasiado empáticas que se desviven por los demás y no miran también cómo está su vida y los límites que hay que poner sanos en todo tipo de relación. Es de aquí que se desprende y se entiende por qué muchos hijos de narcisistas se vuelven adultos adictos a las relaciones disfuncionales o a las relaciones dolorosas. Yo me he dado cuenta y he notado que muchas de las hijas de padres narcisistas, cuando crecen y son adultas, se vuelven en lo que la célebre terapeuta Robin Norwood denomina mujeres que aman demasiado, personas que tienen dañado su selector de relaciones, debido en gran parte a que su regulador de empatía no funciona. Empatizan demasiado y en extremo con gente abusiva, permitiendo y normalizando lo innegociable en una relación. No atienden sus propias necesidades por estar desbocadas atendiendo las necesidades de los demás. Como hablábamos anteriormente, también son personas con un imperioso deseo de sanar o de reparar a otras personas. Todo esto replicando los patrones narcisistas de la familia, donde se orbitaba alrededor del narcisista y todos se desbocaban por atender sus necesidades, sus exigencias, etc. Volviendo al punto de este consejo, tampoco se trata de que no tengamos empatía con los demás, que seamos sensibles, en este caso que no tengamos pues sí compasión de la historia de nuestros padres, de su infancia o de su enfermedad mental o de un trastorno de personalidad, siempre y cuando sientas estas cosas por ti primero. Ten empatía y misericordia por ti mismo primero. Esa es la clave para identificar una empatía sana. Que no te abandones, que no dejes de lado tu historia, tus necesidades, tus responsabilidades por estar demasiado metido y empatizando en extremo con otras personas. Primero, también redirige la empatía hacia ti. ¿Ves? Son cosas muy diferentes. Con todo este tipo de consejos que hemos analizado, podríamos concluir que aunque tengan la buena intención, en el contexto de los padres narcisistas, todos estos consejos son basura, son un riesgo y un peligro para tu recuperación. Muchas de estas frases provienen de personas que no han pasado para nada en la dura experiencia de ser hijos de un narcisista. Es más, ni siquiera saben que eso existe, que hay padres narcisistas que odian
crían a sus propios hijos. O también hay mucha gente que se niega a creer que eso pueda pasar. Entonces, si damos o recibimos estos consejos, esto no hará más que empeorar las cosas y seguir diseminando el narcisismo en la sociedad moderna. Antiguamente yo creía que para detener el narcisismo y no seguirlo reproduciendo, consistía en que no se conformaran nuevos narcisistas. Solamente pensaba que significaba eso. Pero hay otra manera en la que el narcisismo se sigue diseminando libremente por todas partes. Y se trata de cuando las víctimas del abuso narcisista no sanan, pues seguirán siendo el blanco fácil para nuevos potenciales narcisistas. Es decir, yo soy de ejemplos. Entonces, no se trata de que hayan más tiburones. Si las víctimas no sanan y no se recuperan, entonces seguirán siendo el alimento y carne fresquita para nuevos tiburones. Por lo tanto, seguirán nutriendo a los narcisistas y haciéndolos más fuertes para que sigan haciendo daño. Somos nosotros los que en realidad tenemos el poder sobre los narcisistas. Me explico. Los narcisistas, ellos son lo que son gracias a la atención que nosotros mismos les damos. Somos nosotros los que les damos el palco para que ellos hagan su performance. Pero asimismo, solo a través de la recuperación como un estilo de vida permanente, podremos ser capaces realmente de cortarles el suministro, de quitarles el alimento, sin que nos consumamos en el odio, en el resentimiento, en el remordimiento, la culpa o el miedo. Te quiero dar infinitas gracias por tu tiempo. Eso ha sido todo por este episodio. Si te ha parecido interesante, recuerda que puedes suscribirte en este espacio de salud mental y relaciones sanas. Nosotros nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo, educativo y amoroso para expandir nuestra conciencia.